Muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches según desde donde te encuentres. Estas son las noches de terror con Dania y esta es tu dosis de terror. Hoy te tengo el Hospital Estatal de San Antonio. Los asilos usualmente son asociados con un tipo de historia específica, el cual deriva en varios sucesos fantasmales e inexplicables. Estas historias se pueden encontrar por todo el mundo. A menudo se piensa que los horribles tratamientos a los que fueron sometidos los pacientes de estas instituciones son la fuente detrás de este fenómeno paranormal. La historia del Hospital Estatal de San Antonio, originalmente llamado The Southwest Insane Asylum, es especialmente difícil de entender. Es una historia llena de dificultades, corrupción, escándalo y muerte, al igual que en la capital de nuestra nación. Este fue el primer centro establecido en Texas para quienes padecen enfermedades mentales. Fue el asilo lunático del estado de Texas. Más tarde se le asignó un nombre apropiado, digamos, políticamente correcto: el Hospital del Estado de Austin, aunque el sitio no comenzó a funcionar hasta mayo de 1961, cuando el doctor Brigham Graham admitió los 12 pacientes inaugurales. En el año de 1910 el hospital recibió $100,000 para la expansión y en 1912 pudieron acomodar hasta 1,140 pacientes. En 1925 los asilos estatales decidieron eliminar términos como dementes y locos de sus nombres y así el Southwest Insane Asylum se hizo oficialmente conocido como el Hospital Estatal de San Antonio. Después de su expansión en la década de 1920, continuó creciendo cada vez más, aún así el hospital casi siempre superó su capacidad. Posteriormente, la construcción de 5 nuevos edificios comenzó en la propiedad y finalmente se completó en 1939. El hospital ahora podía administrar tratamientos modernos para pacientes, pero solo un año después el hospital se volvió a hacinamiento, una vez más superando la capacidad en 2308. Los pacientes estaban siendo rechazados en la puerta. Más de 700 personas fueron encarceladas en todo el estado. Durante este periodo, la desagregación racial comenzó en el hospital en 1964, cuando ingresó el primer paciente afroamericano. En los pasillos de esta institución están llenos de recuerdos desechados de antiguos pacientes. Los funcionarios del hospital pueden querer olvidar el largo tren de abuso, pero las almas de estos pacientes fallecidos nunca dejarán que esto suceda. Estos espíritus inquietos recorren los terrenos haciendo todo lo posible para advertir a los pacientes actuales, temerosos de que puedan encontrar un destino similar. En 1910, el supuesto loco Brownie demandó por haber sido encarcelado en el hospital. Se informó el 6 de marzo de 1910 que un hombre estuvo detenido en el asilo durante 12 años. Este caso fue una de esas historias más extrañas que la ficción. William I. Brown fue liberado del Southwest Insane Asylum por orden del juez del condado Philip Shock, basado en la restricción ilegal de la libertad. Después de pasar más de una década en el manicomio, William Brown fue nuevamente libre para vivir su vida. 12 años antes, Brown, presuntamente bebedor de preso, fue enviado al asilo según la recomendación de un doctor, Miguel Barragón, solo que el diagnóstico y condena del doctor Barragón a Brown
se realizó sin un examen adecuado y sin el debido proceso legal. Durante más de una década, William luchó por su libertad, solo para ser bloqueado egoístamente por aquellos, sus hermanos, que estaban interesados en mantenerlo encerrado. Aquí es donde la historia se vuelve un poco extraña y es necesario que retrocedamos un poco. 12 años para no más después de que William fue puesto en el asilo insano del suroeste en primer lugar. No pasó mucho tiempo después de que que el padre William murió. En el testamento de Brown, señor William recibió una parte de su propiedad muy valiosa. Sin embargo, sus hermanos Albert y James Brown y su hermana la señora Caroline de Saint Roman tomaron el control de su parte y también de otras propiedades de William. El valor de estas propiedades creció de manera constante durante la próxima década, mientras William Brown continuó sentado y esperando una posible liberación del asilo. Las tenencias de acciones habrían convertido a William en un hombre increíblemente rico. Fue solo después de que el juez Phil Shock ordenó la liberación de William del asilo en 1910 que se dio cuenta de que debería haber acumulado una gran cantidad de dinero de las propiedades y la propiedad de la tierra. Se dio la vuelta y demandó a los responsables de su encarcelamiento. No ayudó que ahora estuviera en desacuerdo con sus hermanos, que habían robado deliberadamente el legado de la voluntad de su padre y lo dejaron secar. Sin embargo, existe otra evidencia de cómo se sentía su familia acerca del pobre William, y ese resentimiento no era cálido ni amoroso en lo absoluto. El 17 de junio de 1916, el cuerpo de William fue encontrado flotando en el lado mexicano del Río Grande, según informes periodísticos. Le había sido arrancada la vida cerca del puente internacional de Brownsville y Matamoros. Coincidentemente, a su hermano Albert era el alcalde de Brownsville, Texas, en ese momento de la muerte de William. Si bien nunca sabremos los detalles de la muerte de William Brown, es seguro decir que sus hermanos volvieron a controlar sus finanzas, y esta vez fueron para bien. Pero su alma sigue vagando en el hospital que le quitó 12 años de su vida. Otro hombre de Brownsville, Texas, que según los informes periodísticos era un hombre sano, era Stephen Aldrich, que resultó ser un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Aldrich pasó 3 meses en el Hospital Estatal de San Antonio en 1944. Este hombre que luchó en la Segunda Guerra Mundial dijo sobre el hospital: nunca más quiero experimentar la vida de tales crueldades. Aldrich continuó explicando: he visto a los asistentes caminar y abofetear a un interno por un impulso, sin ninguna razón. He visto hombres pisoteados y los he visto obligar a las personas locas a trabajar. Una descripción horrible que hace poco para pintar al hospital del estado con buena luz durante la década de 1940. Aldrich fue dado de baja del ejército el 11 de mayo de 1942 debido a un mal corazón. También tenía una condición nerviosa que necesitaba atención. Cuando regresó a Brownsville, intentó ser admitido en el hospital de veteranos, pero el gobierno aún no había hecho las provisiones necesarias para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. La condición nerviosa de Aldrich solo empeoraba, por lo que se comprometió con el hospital, con el asilo, como último recurso. Personalmente no me trataron mal, pero Aldrich, antes de agregar, pero los indefensos y realmente locos fueron tratados de manera brutal. Sin embargo, llegó mi turno un día. Algunos de los asistentes trataron de obligarme a limpiar el suelo. Me negué, no porque no quisiera trabajar, sino porque tenía miedo de mi corazón. Ante la negativa de Aldrich
de trapear el piso, uno de los asistentes le dirigió malas palabras. Aldrich, no dispuesto a aceptar este tipo de abuso verbal, respondió con un lenguaje similar. También agregó que habían tenido que aplastarle sus entrañas para que trabajara para ellos. Varias personas del valle murieron en circunstancias misteriosas en el Hospital Estatal de San Antonio, entre ellas Aldrich, desde adolescentes hasta ancianos. Una de esas pobres almas era Cuauhtémoc Chino García, de solo 19 años, pero un niño grande que pesaba entre 180 y 190 libras. También era un niño inteligente que asistía a la Universidad de Texas justo antes de ser ingresado al hospital. Cuando Chino ingresó al hospital no estaba físicamente enfermo, pero apenas 3 días después falleció. No se dio ninguna causa de muerte en el informe ni un obituario. Otro joven llamado Raúl Chapa ingresó al hospital después de sufrir un ataque de nervios y fue encontrado fallecido 11 días después de ser ingresado en la institución. El médico de Raúl, el doctor Bremont, dijo sobre su fallecimiento: me sorprendió cuando supe que Raúl Chapa estaba muerto. El doctor Bremont explicó que la enfermedad mental de Raúl no había causado su muerte. Chapa no era un caso mental violento, sufría un tipo de enfermedad mental depresiva maníaca. Tendría hechizos delirantes, tras lo cual se volvería depresivo, pero estaba físicamente sano. También hubo muertes engañosas de ancianos. Rose Fisher Harrison, conocida como una ancianita y una inválida indefensa en las cuentas de periódicos, había perdido el control de sus extremidades y no podía cuidarse sola. Entonces la llevaron al hospital. Antes de ser admitida, un médico hizo un comentario a un policía y le dijo: la señora Harrison es muy vieja. Queremos a los jóvenes. 7 meses después, la señora Harrison estaba muerta. Sin embargo, otra muerte que fue mencionada en los titulares de los periódicos fue la de un hombre de 75 años, que fue golpeado, muerto de hambre y deshidratado tan severamente que perdió 30 libras en tan solo 15 días. Estas historias contadas y reveladas por la prensa finalmente estimularon a la compañía refresquera del señor Stevenson a abrir una investigación sobre las acciones del hospital. Weber Baker, presidente de la Junta de Control del Estado, fue puesto a cargo de la investigación, aunque en realidad se hizo poco para ayudar a las personas detenidas en el Hospital Estatal de San Antonio. En 1979, un hombre de 300 libras llamado Patrick O'Brien le dijo a un policía después de su arresto que era el hijo de Hitler. Y el padre de las porristas de los Dallas Cowboys, O'Brien, fue arrestado por la policía por asesinar a sus padres. William y Mary, quienes supuestamente fueron apuñalados tantas veces que parecía haber sido disparados con una escopeta. El cuerpo de William también tenía quemaduras de 3er grado, ya que su hijo Patrick había intentado electrocutarlo antes del apuñalamiento. Robert Pugh, jefe del Departamento de Salud Mental del Condado de Bexar, dijo sobre Patrick: es un hombre muy enfermo. Nunca debería haber salido a la calle. Tiene antecedentes de violencia. Estaba cerca de un posgrado en matemáticas. Era un hombre brillante, pero un hombre terriblemente enfermo. Con una historia tan turbia como la del Hospital Estatal de San Antonio, los informes de inquietudes son indudablemente increíbles. Una persona que solía trabajar en el hospital afirma que los terrenos están locamente embrujados, lo que tiene mucho sentido. Sería extraño si no hubiera una sola historia de fantasmas en la propiedad. Aparentemente la comunicación no ha mejorado en el hospital a lo largo de los años.
Sus comentarios en línea son bastante inquietantes. Una mujer dejó el comentario en su página de Facebook diciendo que su amado hermano estaba en las instalaciones y que no pudo localizarlo. Comentó una madre preocupada: el personal es grosero y poco profesional, provocan a los niños y luego una vez que actúan responden. Es suficiente para que arrojen al niño en una silla mecánica de contención. No lo sé. Estos pastillos contienen tanta muerte, desolación, desesperación por cómo son tratados y que tal vez algunos o muchos de los pacientes, la gran mayoría de los pacientes de este hospital, han sido llevados allí, aunque estén físicamente bien y mentalmente bien. Este hospital en San Antonio tiene demasiados fantasmas rondando, ya que los maltratos y estas supuestas encierros de que no tenían nada, pero estaban allí, tanto recibieron los trabajadores de este hospital, o tanto han recibido los trabajadores de este hospital para tener algunos enfermos o disque enfermos todavía encerrados allí, con tal de que alguien más maneje las ganancias del supuesto enfermo. ¿Tú crees que no haya fantasmas aquí? Yo creo que hay de sobra, y todavía está por verse cuántos más van a estar allí, ya que el hospital sigue en función. Este hospital ha registrado demasiados encuentros fantasmales, de los cuales en las cámaras de seguridad se pueden ver personas entrando y saliendo de un muro y entrando a otro muro. Personas transparentes caminando por entre los pasillos. Pero el hospital no quiere cerrar. ¿Tú qué piensas sobre esta leyenda? Debido a que sigue abierto este hospital, ¿cuántos fantasmas crees que acumulará? ¿2000? ¿Crees que el hospital otra vez esté en su capacidad máxima, pero ahora de fantasmas? Déjamelo saber en los comentarios debido a que esta leyenda se terminó. Y si te ha gustado, por favor dale like, suscríbete y toca la campanita para que así te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba relatos a mi canal. Esto, esto ha sido todo por hoy y que pases muy buenas noches.